Gracias, presidente. Diputado, saludo a las y los diputados que se encuentran en pleno, a las personas que también hoy nos acompañan y a aquellos que nos siguen a través de diversas plataformas. Los derechos no deben ser sujetos a largos litigios. Exijamos una prontitud en la justicia. Hoy citaremos un tema relevante de un grupo que exige protección, garantía de sus derechos y desarrollo integral para una vida digna. Me refiero a las niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de generar condiciones materiales seguras sin que se tengan limitantes en las reglas de carácter interpretativo, por quien en su momento tiene la facultad de impartir justicia en materia civil. Y se trata referente a los derechos a la alimentación. Nos remite a una serie de instrumentos que coadyugan en la visibilización del tema, ya que son reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos desde el año 1948, como parte del derecho a nivel de una vida adecuada. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Y, por supuesto, a la Convención sobre los Derechos de los Niños. También es necesario establecer el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales, culturales, denominados Protocolo de Salvador. En este sentido de ideas, citaremos la referencia constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero del 2016, que en su tercer artículo transitorio establece: y derivado de esta reforma es porque había una desigualdad en poder generar una contribución, pero sobre todo que el Estado se pudiera llegar de recursos. Por ello es que decide que se tenga que trasladar el tema de salarios mínimos a UMAS. La UMA, por supuesto, como una unidad de medida de cuenta, de índice de base, medida o referencia, para determinar la cuantía de las obligaciones, supuestos previstos en la Ley Federal, Estatal, de Tránsito, por supuesto, y en el tema federal. Así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la unidad de medida y actualización. Es decir, de ser el salario mínimo, los pagos al Estado, a la Federación, transitan a ser el pago en la obligación por lo que refiere al UMA. Con lo anterior citado, el Código Civil del Estado de México, en materia de observación y aplicación de la norma respecto a los alimentos, subrayo, solo a los alimentos, en su artículo 4.126, 4.127, 4.135, 4.138, nos replantea un esquema de fijación de la unidad de medida y actualización y no de salarios mínimos. Y es que debemos de homologar la obligación del ciudadano. Si queremos hacer el pago de obligaciones en UMAS, llámese impuestos, llámese recargas, llámese el tema de todo lo que tiene que ver con pagos y multas, entonces seamos parejos también en las obligaciones alimentarias. También tengo que ser muy clara. Si es cierto que el salario mínimo se fija en un costo de 172 pesos aproximadamente y el UMA en un costo de 94 pesos, luego entonces no estoy diciendo que el salario mínimo sea descompensado con el UMA. Lo único que digo, y replanteamos en esta iniciativa, que homologuemos nuestros cuerpos normativos. Si pagamos en UMAS, paguemos también pensiones en UMAS, aunque tengamos que hacer una duplicidad o triplicidad en el tema de la fijación que realiza el juez. Porque por supuesto que esto también genera un tema de desigualdad. Y sin duda alguna, el salario mínimo es un factor de carácter social para medir la riqueza basado en la equidad, concepto que de manera indirecta no trasciende en cuanto a la fijación del monto a cubrir de una pensión alimenticia. Por lo que el objetivo de presentar esta iniciativa es, por supuesto, homologar lo que establece en el tema federal, publicada el 27 de enero del 2016, pero también es necesario homologar nuestros cuerpos normativos civiles a fin de que la fijación de medida en la figura de pensiones alimenticias, así como su incremento, de acuerdo con una responsabilidad social constitucional del derecho a los alimentos y su aseguramiento. Por ello es que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México entiende que el derecho es de manera progresiva,
por lo que somete a su consideración de esta legislatura para su análisis, discusión y, en su caso, la aprobación, la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el párrafo octavo del artículo 4.138 del Código Civil del Estado de México, así como el párrafo quinto del artículo 5.43 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Y es que no se puede hablar de una homologación de manera parcial en marcos normativos que de manera directa influyen en el bienestar de las y los mexiquenses. Por un adecuado y evolutivo marco civil para las y los mexiquenses es cuanto, presidente diputado.